en este templo. Prácticamente inicié más que nada en la juventud y tengo que decir que con el Padre Segundo, porque los 40 años que él pasó en nuestra parroquia los viví con él. Recuerdo, y eso lo tengo grabado en mi memoria, cuando por primera vez lo vi entrar por la puerta principal con su sotana, sus lentes y sonriente. Cuando entró por primera vez en 1966. Fue una alegría. Veíamos ese sacerdote muy joven, pero porque antes teníamos a 2 sacerdotes que luego pasaron a la catedral. Esos los conocí. Al llegar el Padre Segundo, lo vimos tan jóvenes y pensábamos, bueno, este está muy joven, ojalá y nos vaya bien. Recuerdo que cuando él llegó, comenzó con su actividad, con su dinamismo. Formó un coro que yo pertenecí a ese coro. Recuerdo a la difunta Raquel Cedeño de Samaniego, quien tocaba el órgano, que estaba en la posición a la derecha de mi mano, y a su hermano Yuyi Samaniego en la guitarra, y siempre ellas organizaban las misas cantadas. Recuerdo de una misa chilena que fue hermosa y siempre me sentaba en esta área. Y los 40 años que viví con el Padre Segundo y que en realidad nos hizo crecer espiritualmente, él me iba a buscar a la casa cuando quería que yo participara en un seminario, en un encuentro que se hacían aquí en las escuelas. Habían 2 monjas, recuerdo el nombre de Sor Taís. Era una monja de Costa Rica muy dinámica también. Ella y el Padre Segundo organizaban esos encuentros y buscaban a los jóvenes para que participáramos, porque teníamos que decir que al principio, como no tuvimos una niñez con sacerdotes, estábamos fríos en cuanto a la evangelización. Y el Padre Segundo, su dinamismo nos enseñó a crecer con sus encuentros que hacíamos en San Francisco de Veraguas, porque no había aquí un lugar para hacerlos. Nos íbamos todo un fin de semana a los encuentros allá, y él siempre se preocupaba de traer predicadores que el fin de él era que creciéramos en la evangelización, que aprendiéramos a tener esa experiencia de Jesús en nuestras vidas y el Espíritu Santo que tanto él nos decía. Recuerdo mucho también aquí yo las misas eran antes de él, pues muy poquita gente venía a misa, pero a partir de él comenzó el templo a crecer hasta que
tuvo la necesidad de construirse uno nuevo. Y así comenzó entonces la idea del pueblo y el entusiasmo de él a buscar el lugar para hacer el nuevo templo San Miguel Arcángel. Pero este templo, para nosotros los de nuestra generación, tiene mucha historia que no se debe perder y que hay que seguirlo conservando para que les expliquemos a las nuevas generaciones lo que significó este templo, lo que significó el Padre Segundo. Nuestra parroquia es una parroquia que ha recibido tanto y por lo tanto se nos va a pedir mucho también. A finales de 2006, tras la repentina muerte del padre Segundo Cano, se nombró al padre Elías Villarreal Osorio como nuevo párroco de Monagrillo, labor que desempeñó hasta 2013. Posteriormente han estado a cargo de la parroquia Monseñor Eladio González Flores, el padre Daniel Mora Calderón, el padre José Ramón Rodríguez y el padre Eric Miguel Domínguez Vega. Bueno, recuerdo esos momentos de la infancia en el templo antiguo, cuando en un momento fui monaguillo del Padre Segundo, es un honor poder servir con él en el altar. Y después de eso, poder contarles que al prepararme para la primera comunión, empezamos aquí en el Templo Nuevo. Yo hice mi primera comunión aquí en el Templo Nuevo y vemos entonces ese cambio del templo antiguo en donde estuve como monaguillo y regresamos entonces acá al Templo Nuevo para hacer mi primera comunión. Creo que son estos recuerdos tan importantes, esa transición de nuestra parroquia. Bueno, recordando muchas cosas interesantes de mi historia aquí en la parroquia de Monagrillo, les puedo hablar acerca de la primera vez que yo vine. Después de hacer la primera comunión, estuve en poscatequesis. Nos invitaron a seguir con la preparación en la poscatequesis. Recuerdo muchos personajes como el maestro Chitito, la maestra Herminia, el Lauri, y estuvimos trabajando con ellos mucho tiempo en primera comunión, primero como, podemos decir, como participantes y después también como maestros. Bueno, después la parte de la comunidad de jóvenes, después de la confirmación, estuvimos participando en la comunidad de jóvenes. Fue un llamado a través de algo que nos gustaba, que era el baile. Recuerdo que fue la primera noche de talentos la que nos llamó y a partir de ahí, conociendo toda la dinámica del grupo de jóvenes, empezamos a participar también de allí. Y todo lo que vino a partir de este encuentro con el Señor en este grupo de jóvenes, los encuentros juveniles, las idas al ciruelo, que fueron memorables por más de 12 años, primero solos, después en familia, de allá después que nos casamos, y a través también de nuestra vocación en el coro. Gracias a Dios aquí en la iglesia aprendimos a utilizar muchos de los instrumentos, la guitarra, el bajo, la batería, los timbales, todo lo que el Señor ponía a nuestra disposición para también dárselo como servicio a los demás en el coro. Bueno, en fin, nuestra participación o nuestra historia en la parroquia de Monagrillo ha sido grande. Conocer al Padre Segundo y a todos los sacerdotes que han pasado por la parroquia y poder compartir con ellos ha sido algo interesantísimo. Y creo que el culmen o la parte, podemos decir, más importante de nuestra historia en la comunidad de jóvenes y también en la historia de la parroquia ha sido la participación en la Jornada Mundial de la Juventud, en donde estuvimos también coordinando la parte de cultura en el templo en Monagrillo, y creo que estos jóvenes se llevaron una gran alegría. Así que gracias a Dios por esta parroquia y porque hemos estado participando primero como jóvenes, segundo también como matrimonios y tercero también como laicos comprometidos, participando y haciendo lo posible para que nuestra iglesia, Parroquia San Miguel Arcángel, siga creciendo. El Espíritu Santo de Dios ha derramado innumerables carismas a personas de nuestra parroquia. Los mismos han puesto estos dones y talentos al servicio del reino de Dios. Monagrillera no soy,
pero encontré a alguien que me trajo aquí. Inicio mi gran historia siendo vecina de Monagrillo. A través de mis años, aproximadamente 26 años, comencé una experiencia muy hermosa con la parroquia de Monagrillo. Y fue a través de los encuentros juveniles, porque mi suegra acogía aproximadamente 40, 45 jóvenes en su casa. Y esta era una forma para mí de poder contribuir con la iglesia, apoyándolos, acogiéndolos, guiándolos y sirviéndolos para que se sintieran bien en nuestra comunidad de Monagrillo. Luego, con el pasar de los años, llegó el momento de mi matrimonio. Cuando me casé, lo hice en la parroquia de Monagrillo. Siempre soñé que aquel sacerdote que me bautizaba o que me bautizó fuera el mismo que me casara. Y tuve la dicha y la bendición que en ese momento se encontraba con nosotros el Padre Segundo Familiar Cano, que en paz descanse. Y para mí es una bendición. Posteriormente vinieron mis hijos, esos dos grandes tesoros que tenemos en nuestra familia. Nuestro segundo hijo lleva por nombre Hilario Miguel, y es precisamente porque mi hermano, su segundo nombre es Miguel, pero también agradeciéndole a nuestro santo patrono, San Miguel Arcángel, la vida de nuestro segundo hijo. Narrándole un poquito más acerca de mi vida en la iglesia de Monagrillo, nuestra gran parroquia San Miguel Arcángel, les puedo comentar que en este momento pertenezco a varios grupos pastorales. Soy catequista de primera comunión. Pertenezco al Comité Parroquial COVID 2019. Y en su momento, cuando las Eucaristías eran presenciales, que apoyábamos al sacerdote con las liturgias, también pertenecí a las liturgias. Para mí, sin ser monagrillera, en mi sangre corre Monagrillo. Dios siempre muestra su amor a sus hijos, porque Él es un Dios que acoge y llama a aquel que lo busca. Desde que tengo uso de razón, mis papás nos inculcaron a mi hermano y a mí la fe y la devoción a Dios y a la Virgen. Recuerdo cuando de pequeños íbamos todos los domingos a misa al antiguo templo. Recuerdo ver la iglesia llena de gente, todas las Eucaristías que celebraba el Padre Segundo siempre fueron muy concurridas. Ya cuando hice la primera comunión, la hice en la Casa de la Cultura, porque la capacidad del templo antiguo era muy pequeño. Luego, cuando ya se construyó el nuevo templo, ya gracias a Dios pues todos estábamos mucho más cómodos. Recuerdo ver la alegría del Padre Segundo en ver su sueño hecho realidad. Bueno, así fue transcurriendo el tiempo, y como el Señor siempre pide algo más de nosotros, ella pues siendo adulta, me toman en consideración en la primera subasta que se realizó para encargarme de la comisión de cocina. De allí entonces un grupo de señoras de aquí de la comunidad apoyaron 100% en esa actividad que se realizó en septiembre del 2018. De allí entonces surge aquellas muchachas que siempre quisieron dar un poquito más a la iglesia porque quedaron muy entusiasmadas con ese apoyo que se realizó en la subasta, y con un pequeño empujoncito del padre Eric Domínguez se crea entonces el grupo Damas de la Virgen. El grupo Damas de la Virgen que tiene que ver con el apoyo a la iglesia, y que fue llamado Damas de la Virgen porque las 9 integrantes, todas éramos mamás, todas éramos mujeres, y nuestra misión en la parroquia es celebrar las advocaciones de la Virgen de presencia aquí en el templo. Ya después, más adelante, surge la necesidad en la iglesia de un coro, y también formamos parte del coro Voz de María, que actualmente entonces es el que anima algunas Eucaristías aquí en la parroquia.
y aún pese a las circunstancias que estamos viviendo actualmente, de esta situación tan difícil, seguimos trabajando animados por la iglesia y agradecemos a todas aquellas personas también que asisten animadamente al templo todos los domingos y en todas las celebraciones que se realizan. Siento que no hay manera más importante para agradecer y para celebrar estos 55 años de aniversario, dándole gracias al Señor y a la Virgen. Ya son 55 años de vida en comunidad, de disfrutar en familia esta gran dicha de pertenecer a esta parroquia que bajo el amparo de María Santísima y nuestro patrono San Miguel Arcángel velan por todos nosotros. ¡Viva la parroquia de Monagrillo! ¡Viva la iglesia! ¡Que viva Cristo!